Bienvenidos a El Minicast. Hey, hola, bienvenidos a El Minicast como todos los viernes. Yo soy Pablo Fernández o Laurín del Internet. Ya sabéis, soy editor de vídeo, técnico en producción visual y consultor. Y hoy es jueves 11 de abril. Y vamos a hablar de cositas, ¿no? De organización digital, de dejar de ser unos desorganizados y ser un poquito más productivos. Sí, ya sé que suena raro, pero vamos a hablar de higiene digital, sí, ¿por qué no decirlo, no? El término abarca muchas consideraciones en muchas partes, desde la seguridad a otras, pero en este caso voy a centrarme en una parte que es ser digitalmente organizado, ¿no? Una pequeña higiene que enfoca esa parte de nuestra vida digital. El caso es que, siguiendo la línea de los últimos capítulos en relación al iPad, de cómo usarlos, y cómo darle más valor al iPad, a las aplicaciones que utilizo y todo este tipo de cosas, hoy voy con esta parte que creo que es súper importante y básica, ¿no? Creo que es básico que todo el mundo tenga esta parte de su vida organizada. ¿Por qué? Porque nos va a hacer ser mejores. Ya veréis. Estamos constantemente bombardeados con información, ¿no? Datos, recursos que nos pueden valer para más tarde, documentos que revisar o que reutilizar en alguna situación futura. Y todo este tipo de distracciones que pueden dificultar nuestra capacidad para mantenernos organizados, ¿no? Si el iPad ya es tu herramienta, o si la quieres utilizar más en tu día a día, creo que es perfecto para, junto a las aplicaciones adecuadas y algunos consejillos, mantenerte enfocado y productivo con este tipo de cosas. Antes de meterme en el tema de la organización, es importante tener claro que queremos conseguir, ¿no? Tener unas metas mínimas. ¿Qué queremos? Trabajar de forma más eficiente. Quiero tener mis archivos más ordenados. Tener la certeza de que tengo siempre los documentos a mano, ¿no? Cuando los necesito, accesibles. No sé, tener claro estos objetivos te va a ayudar un poquito a elegir las herramientas adecuadas, ¿no? Y a enfocar tus esfuerzos en las tareas que realmente importan, ¿no? Y a evitar pues perder tiempo en cosas que no tienen mucho sentido. Así que darle una vuelta antes a qué quiero conseguir con esto es realmente importante. Al final, y vamos a ello, para mí lo importante es centralizar la información. Centraliza tu información. Esto es el paso más importante, si no el más importante de todos, es de los primeros. Vivimos rodeados, como decía, de documentos a diario. Solo tienes que fijarte un poquito y te vas a dar cuenta. Da igual el tipo de trabajo que tú tengas. Al final tú vas acumulando papeles y anotaciones y guardándolos en mil sitios diferentes, ¿no? Recibos, facturas, tarjetas de visita, documentos legales, notificaciones, yo qué sé. ¿Vale? Todos esos papelotes, todos esos que vas dejando en la entrada de casa, que los dejas en la mesa del trabajo, que dejo otros pocos por allí, si los sumas a los que generas en tu vida digital, que dependiendo del trabajo de cada uno serán más o menos, pues tienes un montón, porque en digital seguramente muchos ya tendréis, pues yo qué sé, facturas que llegan por correo, entradas digitales, nóminas, pues también muchas cosas, ¿no? Y ya no hablo de lo que podamos ir generando nosotros en temas personales, side projects, cosas que tengamos por nuestra cuenta. Bueno, el caso es que al final esto es una marabunta de papeles que hay que poner en orden, ¿no? En lugar de dispersar los datos en diferentes plataformas o incluso dispositivos, aquí lo ideal es tratar de centralizar toda la información en un solo lugar, ¿vale? Y utilizar servicios que funcionen en la nube. O hacerlo en la nube mismamente dicho, en iCloud Drive, en Google Drive, en Dropbox. Me da igual, son sitios para almacenar archivos importantes, ¿no? Es perfectamente útil siempre y cuando tengas una estructura de archivos muy ordenada y pulcra. Es decir, de primeras es muy sencillo hacer una estructura básica de carpetas e ir tirando ahí todo lo que vayas encontrando, pero cuando lo hagas así te darás cuenta con el tiempo de que eso tiene muy mal crecimiento a futuro y que la búsqueda de activos por etiquetas, palabras clave, etcétera, no te va a funcionar bien. Aquí mi recomendación es utilizar una aplicación de gestión de activos digitales, como digo yo, o una aplicación de notas y documentos de las de toda la vida, ¿no? Las hay de muchos tipos, de diferentes complejidades y depende mucho de lo que tú utilices y de cómo lo utilices, ¿vale?
ten en cuenta siempre que lo importante no es exclusivamente que guardes esos documentos, ¿no? Guardar, sino que lo realmente importante de todo esto es que los puedas encontrar fácilmente cuando los necesites. No aquello de que abres un cajón y dices, coño, mira el papel aquel que estaba buscando yo hace 3 meses para aquello que tenía que hacer. No. ¿Vale? Para esto existen un montón de aplicaciones de gestión de notas y documentos. Yo aquí en el podcast he hablado en otros capítulos de algunas de ellas en más detalle, así que hoy yo lo voy a dejar una pequeña lista con algún comentario de las que creo que son, pues bueno, más accesibles, más útiles ahora mismo. Hay muchas más de las que voy a decir. Solo tenéis que buscar y vais a encontrar artículos y artículos y artículos. Os voy a dejar un tip. Evernote, que es la primera que voy a mencionar, que es el clásico de las notas y la gestión, ¿no? Es quizás la pionera en este tipo de aplicaciones en cuanto a versatilidad y tal, que ha pasado por sus altibajos, sigue siendo una gran aplicación, es la primera que os voy a recomendar. Y de hecho es la primera que os recomiendo para probar y para hacer la búsqueda de las diferentes aplicaciones. Puedes buscar por alternativas a Evernote en Google y vas a encontrar tal cantidad de artículos para leer que tenéis para temporada, solo con eso. Otra que recomiendo, Microsoft OneNote, evidentemente, es la de Microsoft para este tipo de aplicaciones, ¿no? Es muy completa, tiene bastantes herramientas de organización y además está súper integrada con toda la parte de Office, etcétera. Así que bueno, si trabajas con herramientas de Microsoft probablemente te encaje súper bien. Notion ya es la que utilizo, no exactamente para esto, pero la utilizo para otras cosas. Pero Notion también valdría para esto, ¿no? Se pueden adjuntar archivos, PDFs, documentos, se pueden hacer muchas cosas con ella. Quizás es más compleja de entender y de manejar y menos simple que un Evernote o un OneNote, pero también podría tener esta funcionalidad. Beer, Oso, es otra aplicación que durante un tiempo utilicé. Cuando salí de Evernote o estaba saliendo de Evernote, pues entre las pruebas que hice, Beer fue una de ellas. Es muy funcional, es muy bonita, funciona bastante bien en tanto en el iPhone como en el iPad. Y bueno, recomendable echar un ojo porque es probablemente a mucha gente le encaje y le funcione bien. Una que no conocía, Joplin, como Janis Joplin, es una aplicación de notas de código abierto que se enfoca en privacidad y sincronización en línea. No la conocía y la verdad me he dado con ella recientemente cuando estaba dando una vuelta a este guión y me ha sorprendido. No he mirado a fondo, pero creo que tiene funcionalidades y que pinta bastante bien, la verdad. Habría que echarle un ojo. Y por último, la sexta de estas pocas que recomiendo yo, dentro de todas las que hay, es Notas de iOS. La aplicación de Notas de Apple, pues ya lo he montado más veces, esconde mucho más de lo que parece, ¿no? Desde hace ya un par de versiones del sistema operativo. Y bueno, fue mi elección cuando salí de Evernote, primero por la funcionalidad y simpleza a la hora de tanto de hacer como de buscar las notas, y que además está integrado dentro del sistema de búsqueda globales de iOS. Por lo tanto me resulta muy cómodo, porque pues, cuando todo mi flujo de trabajo está en ordenadores y equipos de Apple, pues es lógico, ¿no? Me resulta muy cómodo. Y luego además por la herramienta de escanear documentos que tiene integrada, que puedo escanear un documento en cualquier momento, tanto con el iPhone como con el iPad, y es muy cómodo, ¿no? Estas son solo algunas de las aplicaciones que hay en el sector, ya lo he dicho. Hay muchas más, algunas especializadas en notas a mano, otras para utilizar con cuadernos físicos, porque hay muchos que os gusta escribir en cuadernos físicos, pues las hay que funcionan con cuadernos físicos para luego escanear y archivar y hacer este tipo de cosas. Las hay más enfocadas en fotos. Pero bueno, que estoy seguro que si le dedicáis un rato vais a encontrar alguna que os encaje en esto que estamos hablando, ¿no? Que es mantenernos organizados digitalmente. Una vez hecho esto, una vez tenemos esa aplicación, ese centro de datos donde vamos a organizar todo, ¿no? Y a tener nuestra vida ya como personas adultas, joder, ya está bien. Viene la gran frase, la de digitalizad malditos. Digitalizad malditos. Hace mogollón ya hice un capítulo. De hecho, lo he estado mirando y fue justo un mes antes o 2 meses antes de la pandemia. Publicó un capítulo que se llama Paperless, ¿usas papel? Donde animaba a la gente, ¿no?, a dejar de usar y gastar papel. Y hablaba más en profundidad del tema y más enfocado también a la empresa y cómo cambiar un poquitín. Aquí me las han dado todas, ya os contaré algún día cómo está el tema del paperless en mi trabajo. Para peli de terror me da. Pero bueno, que os dejo el enlace a ese capítulo en las notas de este episodio, por si queréis escucharlo, que está interesante. El caso es que la digitalización es uno de esos palabras de moda en nuestro gran país,
que gran parte de la población escucha como, sí, la digitalización, claro. Pero aquí es parte fundamental de un buen sistema de organización, ¿vale? Y sin profundizar mucho en el tema, consiste simplemente en que cada vez que tengas un maldito papelote que vayas a necesitar para otra tarea o en el futuro, lo escanees, lo archives y lo etiquetes. Y el papel lo tiras a la basura. Y ya está. Es muy sencillo. Es mucho más rápido de lo que puede parecer. Como decía antes, la aplicación de notas tiene la herramienta de escanear, pero bueno, hay otras aplicaciones de escanear. Pero es que no te lleva más de 15, 20 segundos de sacarte el móvil del bolsillo o coger el iPad que tienes en la mano y escanear y ya está, archivado. Y lo tiras. Incluso te haces un inbox y ya lo organizarás y lo etiquetarás bien. Pero ese movimiento de escanear, etiquetar y archivar se convierte en un hábito de una forma súper rápida en cuanto lo has hecho unas cuantas veces, que te va a resultar más automático, ya lo verás, porque es que es mucho más cómodo. Pero aún más importante es la satisfacción que te va a producir encontrar el maldito documento unos meses después cuando te hace falta para no sé qué. Y de repente dices, coño, si lo escaneé yo en el momento aquel, y haces la búsqueda y ¡pa! Ahí tienes tú el documento en que de otra manera, a ver dónde está. A ver en qué montón de papeles le tienes guardado, o a ver en qué bolsillo se ha quedado, que ya está desteñido entre el papel y no se entiende nada de lo que pone, etcétera. Así que ya sabéis, digitalizad malditos, digitalizar, etiquetar y archivar. Esa fase es súper importante, ¿vale? Luego, como decíamos, archivos en la nube, siempre. Esto ya sabéis que la nube no es más que el ordenador de otro, ¿vale? Hasta aquí ya los conceptos de privacidad, temas legales, esto es muy privado, esto no, bueno. Ya sabemos lo que es la nube todos, creo que no somos nuevos. La nube es el ordenador de otro. Vale, el siguiente paso en este sentido es tener una organización en la nube. Yo en mi caso utilizo iCloud, evidentemente, pues ya sabéis por qué. Pero bueno, durante mucho tiempo usé Dropbox, no os penséis. Y me funcionaba, pero bueno, dentro de que cogí los 2 terabytes de iCloud Drive, al final me ha resultado muy cómodo, al igual que la sincronización, etcétera. Yo lo que hago aquí es separar las dos cosas. Si un documento está terminado y es de consulta o de uso futuro, como os decía antes, lo exporto en PDF la mayoría de las veces y lo archivo en notas. Ya está. Eso es de consulta o de utilización futura. Si el archivo es un editable, se queda en el sistema de carpetas y proyectos que tengo en iCloud. De esta forma tengo estas dos cosas separadas y las localizo de forma creo que más eficiente, porque a veces si no vas mezclando un montón de cosas, unas que son editables o que se puede trabajar sobre ellas o que necesitan crecimiento y otras que ya no, ¿vale? Entonces esto es como si tengo una carpeta X y dentro de esa carpeta tengo 2 subcarpetas que son editables y finales para tener organizado. Pues esto es lo mismo, pero con 2 partes en 2 sistemas diferentes. ¿Y lo tienes todo en la nube? No, hombre, a ver, no tengo todo en la nube. Sí, una gran parte, pero como podéis imaginar, pues todos los temas de edición de vídeo o de imprenta en gran formato que pesan gigas, pues la mayoría no. Sí puedo tener un proyecto, pero no todos los brotos de vídeo, etcétera, porque si no, con el espacio que gasto sería una locura insostenible, ¿no? Pero para lo demás sí, así siempre puedo curar en todo lo que necesite, esté donde esté, ya sea en la nube, ya sea en red por VPN a la oficina, esté donde esté, puedo solucionar el 90% de las cosas. Y para mí es importante porque al final esa accesibilidad me hace estar siempre tranquilo en cuanto a que puedo gestionar, solucionar, editar, exportar, reexportar, corregir cosas en muchas situaciones diferentes. Y esto, como decía, puede ser en tu nube favorita o incluso en tu nube personal si tienes un NAS, si todo esto es temas de yo no quiero tener ese tipo de materiales, una nube de este tipo. Oye, pues una inversión en un NAS y tu propia nube accesible es muy sencillo de montar, pero súper sencillo, da igual con un Synology o con los otros, funcionan muy bien y son súper accesibles. Yo mi Synology de casa, ahí sí tengo proyectos gordos y es mi nube, ¿vale? Eso es otra opción. ¿Qué más? Para mantenernos organizados, para que todo esto encaje y se vaya convirtiendo en un engranaje, ¿no? Que funciona constantemente y nos va a llevar a ser más eficientes. Rutinas y horarios. Ya la hemos liado. ¿Sabéis ese gestor de tareas que tenéis por ahí? El gestor, pues, yo qué sé, el de recordatorios del iPhone o gestor de tareas de yo qué sé cuál, el que utilicéis. Pues quizá lo utilices mucho, oye, los que estamos todos metidos en esto, o quizá no. Pero oye, ahí lo que tienes que ponerte es un recordatorio semanal o quincenal o mensual, pero un recordatorio de gestión de archivos y documentos. Que pueden ser 10 minutos o puede ser 1 hora, lo que tú necesites, pero si te reservas un ratito específico
para esto, te vas a crear una rutina de ponerte al día en tu vida digital, ¿no? O como sea. Ya sea escaneando, archivando, lo que sea, completando notas, lo que necesites. El caso es que te vas a dar cuenta que con muy poco esfuerzo lo mantienes bajo control. Hacer un seguimiento de tu progreso en tus esfuerzos por mantener esa organización es importante, ¿no? Incluso hay gente que le gusta utilizar herramientas de seguimiento de hábitos y ese tipo de cosas, aplicaciones de productividad, para evaluar cómo van con ese rendimiento. Bueno, ahí ya cada uno al nivel de friquismo que pueda llegar o de interés está genial. Todo lo que te empuje a que cojas el hábito, ¿vale?, de hacer esto, aunque te parezca un poco chorra o incluso exagerado, vas a ver que te ayuda. Incluso al final te va a llevar a hacer ajustes para que te sientas más cómodo. Y vas a ver que una vez que cojas este ritmo, te funciona y te resulta sobre todo eficiente, ¿vale? Mantenerse organizado en la vida digital puede ser complicado. Puede ser complicado dependiendo de qué personas, de tu nivel de tecnología, tu nivel de implicación con la tecnología. Puede ser un lío, pero se puede simplificar todo eso mucho teniéndolo un poquito controlado. Acumulamos y si no lo gestionamos bien se puede convertir en un aburrimiento y en una auténtica mierda, ¿no? Pero ya os he dicho, con las herramientas adecuadas, eligiendo esas herramientas bien y con un poquito de disciplina, es muy posible y sobre todo es muy, muy recomendable hacerlo. Al final se trata de estar en el camino todo el rato de ser más productivo y eficiente, no solo en el trabajo. No, ser productivo y eficiente no es soy productivo en mi trabajo, no, es ser productivo y eficiente en tu vida. Eficiente en tu vida de manera que tu tiempo lo aprovechas bien para lo que tú quieres. Si no, estás regalando tiempo, que es lo más bonito que tenemos en la vida, ¿no? Y el iPad probablemente es una de las herramientas más útiles para llevar a cabo todo esto. Joder, parece que me paga pena a veces, macho. Es una pantalla principal o secundaria que te puede acompañar en la mayoría de las ocasiones. Ya tienes el smartphone, ¿no?, para el resto de las veces. Y las aplicaciones de notas y de documentos, todas estas que os decía, son una delicia en estas pantallas. Da igual en cuál, en las de 10, en las de 12, en la mía, en la del iPad Pro de 12 es un lujo. Y además te ofrece la posibilidad, pues oye, de hacer tu rato de gestión de archivos y de documentos que hemos dicho que tenemos que agendar, entre comillas, algo cómodo y ubicuo y poder hacerlo como tú quieras. Y además tiene su cámara para escanear documentos. Es que es un cacharro perfecto para tener con la aplicación de notas abiertas incluso junto al ordenador mientras trabajas, donde puedes ir lanzando cosas a un inbox desde el que más tarde pues etiquetar, archivar las cosas. Es muy útil para eso. Ya ni te cuento si el ordenador es un Mac y tienes handoff activado para compartir ratón de teclado y arrastrar documentos de un lado a otro, etc. Pues esto es lo que me ha llegado, si lo arrastro ahí ya lo miro luego. Ese tipo de cosas se convierten en una maravilla, ¿no? Además las interrupciones dejan de ser tan intrusivas, digamos, porque al final muchas veces estas cosas son interrupciones de lo que estás haciendo realmente. Y nada más, que esto es todo por hoy, que esto no os quería contar, que no voy a dar mucho más la chapa, que sigo con mi serie de capítulos dando valor al iPad, que creo que había mucho interés en general, que están funcionando súper bien, que estoy encantado con cómo la audiencia va creciendo y poco a poco, y ya no tan poco a poco, muy bien. Y que oye, que os agradezco si queréis recomendar el podcast, si queréis dejarme 5 estrellitas, si queréis dejarme un comentario en cualquiera de las plataformas, me resulta súper útil porque se notan los picos cuando hacéis recomendaciones, cuando alguno de vosotros en vuestro Twitter lo ponéis, o hacéis un comentario en Apple Podcasts o cualquier sitio, de verdad que noto los picos, se notan los picos de audiencia y eso es genial. Muchísimas gracias a todos por el apoyo, ¿no? Voy a seguir con este tema. El próximo capítulo o el siguiente hablaré un poquito de las aplicaciones de productividad y oficina que yo tengo y que yo uso, pues un poco en la línea del Watch on My iPad que he hecho hace un par de capítulos, ¿no? Con las aplicaciones creativas, pues haré lo mismo y tengo ya algunos más pensados. Así que nada, seguir pendientes, si no suscribiros al podcast que os llegarán las notificaciones. Y como siempre digo, gracias por escucharme, por regalarme un rato de vuestro tiempo, que sé que es muy valioso. Podéis contactar conmigo en el correo del minicast@gmail.com, en @laurindel en Twitter y en @laurindel @masto.es en Mastodon. Y nada más, sed buenos, sed felices, adiós.